¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Gusto de saludarlos. Gracias por pasar por este espacio. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos vean la gente. Los saludamos cordialmente y damos comienzo a esta lección número 12 ya. Nos queda poquito para terminar el trimestre. Prácticamente ya hemos cubierto gran parte de las lecciones de este trimestre, que han sido muy emocionantes y además muy oportunas para nosotros, porque hay una cantidad de lecciones que son claves para nosotros que estamos viviendo en la última etapa de la historia de la humanidad. ¿Te parece que oremos? Oremos. Santo Dios, acompáñanos con tu Santo Espíritu, dirígenos, guíanos, ilumínanos para poder enfatizar palabras importantes y en especial lo que Dios hace, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos con la declaración de memoria. ¿Qué dice, estimado Gabriel? Ya empezamos al tiro, ya esto va a quedar graficado ya desde ahora en adelante con el tema del versículo de memoria en un comienzo. Es que está el sello. Sí, ¿no? Y tiene harta razón, porque de lo que se dice es el argumento de toda la lección que vamos a apuntar, así que lo encontramos en Josué 21:45. No me acordaba mucho el tema. Sí. Dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había dicho a la casa de Israel, todo se cumplió. Bien, perfectamente. Vamos mirando a la cámara. Después me van a acusar ahí que mire para abajo, pero no, esta vez me lo aprendí. Bueno, ahí está la esencia del mensaje de esta lección. Y son palabras muy importantes para nosotros, porque nosotros tenemos el desafío de dirigir nuestra vida apuntando, mirando, contemplando las promesas de Dios para nosotros. Y cómo Él conduce, cómo Él guía, cómo Él va avanzando, va abriendo los caminos. Y Él también va derrotando nuestros enemigos. Siempre y cuando nosotros nos pongamos de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su voluntad, que todas nuestras decisiones, nuestra vida, todo lo que hacemos, debe estar bajo la soberanía de Dios, que tomemos a Dios en serio, que avancemos por fe en todo lo que nosotros nos propongamos y hagamos. Y bueno, ese mismo principio que estuvo allá es el mismo acá. Sí, es importante recalcar que todo lo que usted hace mención se acentúa con el título de la lección 12, que dice que Dios es fiel. Perfecto. Entonces, en el título, el versículo de memoria, estamos ya trazando lo que significa. Claro, y como es característico de nosotros, al menos de las lecciones que nosotros nos guiamos, dividimos toda esta lección en algunos puntos, que es lo que vamos a tratar ahora. Bueno, comencemos con la fidelidad de Dios a nosotros. Pero antes quería decir que tenemos aquí no el último discurso, sino los discursos que están, diría, dirigidos de forma bien intencionada hacia personas, porque yo, estudiando la lección anterior, a donde habíamos dicho que era el último discurso, en realidad era el último discurso para las 2,5 tribus. Era dirigido, claro. Dirigido cuando Dios los invitó a amar a Dios, a estar en comunión con Él, caminando con Él. No, y sobre todo el conflicto que tuvo ahí, que vimos en la clase, bueno, en la lección pasada, y casi se forma una guerra civil, así que también... Bueno, todos estos consejos eran dirigidos específicamente a ellos que habían tenido una conducta ejemplar, porque habían cumplido su palabra, y el Señor, Josué le estaba hablando a ellos en invitarlos a amar a Dios, a estar en comunión con Él, a obedecer sus mandamientos, a que ellos fueran unidos entre ellos y también a dedicar su vida al servicio a Dios. Le estaba dando, diría, un mensaje específicamente a ellos. Ahora, Josué reúne a los ancianos. ¿Quiénes son? Ancianos, jefes, jueces y oficiales de Israel, y les da este discurso. O sea, estamos hablando ahora del último discurso, pero hacia las 9,5 tribus que quedaban. 9,5 tribus, pero en realidad es a los líderes, a los que yo te mencioné, a los ancianos, a los jefes,
a los jueces y oficiales de Israel. A ellos específicamente. Apunta ya. Ujú. Y la lección que nos queda, la última, Josué se va a dirigir a todo el pueblo. Ah, Eso perfecto. va a ser Josué 24, este es Josué 23. 23. El anterior fue Josué 22. Ujú. Entonces, ahora enfocado al liderazgo. Y bueno, reunidos ellos, el Señor les habló sobre el compromiso que Él asumió y que está informando, destacando, subrayando de que todo se cumplió. Todo lo que corresponde a Dios se cumplió. Por eso que una palabra clave sería para un primer desarrollo es la palabra todo. Porque aquí dice que Dios había entregado a Israel toda la tierra, Así es. Ujú. ¿cierto? Ujú. Además, había entregado en sus manos a todos sus enemigos. También. Y así que se podría decir que todo lo que tenía que ver con Dios se cumplió Ujú. perfectamente. Esa es la primera palabra clave de la estructura de esta lección, la palabra todo, y a continuación tú vas a hablar de la fidelidad, Ujú. después viene el compromiso, después viene la determinación y después viene la ira. Así es. Las palabras clave, a ver, todo, Todo. la fidelidad, Ujú. después el compromiso, después de la determinación Y la ira. después la ira de Dios. Ujú. ¿Ya? Estas palabras, pues anótelas. Son los conceptos clave. Claro, porque eso nos va a ayudar a desarrollar la lección, pues, y no irnos a otra parte. Ujú. Entonces, la primera es todo. El uso repetido de la palabra todo realza la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Sus enemigos habían sido vencidos por Dios. Recuerda que ese es el principio. Ujú. Al final no era por capacidad ni habilidades que tenían los israelitas que no tenían, pues, porque Claro, hay que recordar que no era un pueblo militar, no tenía Exactamente. instrucciones bélicas. ellos no estaban ahí para poder pelear, sino que ellos tenían el deber de estar en comunión y en obediencia a Dios, y Dios era el que expulsaba, era el que destruía a sus enemigos en una forma impresionante. Y ya ves que ellos comenzaron enseguida viendo a Dios actuar cuando cayó Jericó. Ese fue algo impresionante. Así que la palabra todos tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia ellos. Ujú. Ahora, lo que Dios ha hecho y lo que hará en relación a ahondar un poquito en la fidelidad. ¿Qué puede decir Gabriel? Sí, bueno, tocando este punto, nosotros tenemos que ubicarnos históricamente hablando que Josué ya estaba en una edad muy avanzada. Sí, Él ya sabía que su momento iba a llegar, por lo tanto hace este discurso, hace esta conversación que tiene con los ancianos, donde comienza diciéndoles que todo lo que Dios había hecho y lo que aún tenía que hacer. Y eso es súper importante porque, como bien lo decía usted, esta lección está en Josué 23, que me gustaría que pudiese abrir su Biblia. Y vamos a leer capítulos 23 del 3, el 4 y el 5. ¿Por qué razón? Porque hay tres puntos que vamos a hacer mención. El primero que dice que Dios ha peleado contra las naciones, ha repartido la tierra entre las tribus y arrojará a las naciones que aún quedan. Eso entonces, el versículo 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y básicamente lo que usted señala en el punto primero, o sea, Israel no es un pueblo que estaba armamentado o tenía una capacidad bélica que por su propia cuenta pudiese haber derrotado a los pueblos que nosotros hicimos mención en lecciones anteriores, sino que todo esto fue por obra y misericordia de Dios, que Dios le daba la estrategia por las cuales cayeron ciudades como Jericó, atacaron otros pueblos y ahí pudieron obtener la tierra prometida que el Señor les había dado. Ha repartido la tierra entre las tribus. 23:4 dice: He aquí os repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y finalmente dice que arrojará a las naciones que aún quedan, que está en Josué 23:5, y dice: Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho.
Entonces, todo esto, lo que ya ha hecho y lo que aún hay que hacer, estaba sujeto a una única condición por parte de Israel. Y es súper importante, porque eso también tiene una aplicación y una implicancia a nosotros, que es la obediencia. Y eso a mí, cuando estaba yo repasando, me quedó bien marcado porque hace mucho énfasis la lección en general de este trimestre a la obediencia a Dios. Y lo último, la historia de Israel es una lección para nosotros hoy, como yo lo estaba comentando. Dios ha vencido sobre el pecado y nos ha dado la seguridad de salvación gracias al sacrificio de Jesús. Y a nosotros nos toca continuar la batalla, que eso es súper importante. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Perfecto. Eso tiene que ver mucho con la voluntad de Dios. Así es. Con la obediencia a sus mandamientos. Sí, ahí a la respuesta del amor que Dios tiene para con nosotros. Y que eso debe ser apuntalado muy firmemente en el corazón. Porque muchas veces nosotros nos desanimamos, nos desesperamos, nos angustiamos. Aparentemente no vemos que el Señor está presente en muchas de nuestras batallas, pero nosotros lo que nos debemos concentrar es en estar bajo la soberanía de Dios. Así es. De poder estar muy afinado con respecto a sus principios, a sus mandamientos, que no nos dejemos atraer por las luces, por todas las atracciones, que aparentemente la gente vive con mucha alegría, muy suelta de todo. Sin embargo, nosotros no debemos perder nunca el rumbo y mantenernos fieles al Señor en todas circunstancias, no cuando las circunstancias están en forma favorable. Claro. Así que la obediencia es clave para esto de estar en la tierra prometida. Oye, así como el Señor cumplió cada promesa, nosotros tenemos también promesas. Así es. Enormes. Así la tierra nueva, el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de esta declaración que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Así yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, esa es una de las promesas más lindas que nos tiene el Señor con nosotros. Voy a aprenderte de memoria, ¿está? San Juan 14, 1 al 3. Esa está complicada. Ahí lo vamos a invitar a quienes están ahí en Instagram para que vea y memoriza la palabra Vive con Poder en las pequeñas lecciones de acá de nuestro pastor. Lo que te digo es que esta promesa, que es una promesa mayúscula, muy clara, muy directa, es una promesa nuestra en la medida en que nosotros estemos bajo la soberanía de Dios y obedezcamos su palabra. Así es. Eso es. Ya. Oye, entonces ya tenemos todo en lo que Dios tenía como compromiso, lo cumplió todo. Después ese todo lo cumplió con toda fidelidad, ¿cierto? Y me parece curioso de que los israelitas conquistaron una buena parte, la forma como Dios fue ganando victoria para ellos. Sin embargo, habían varios de los enemigos que todavía estaban. Todavía quedaban. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Es porque el Señor no quería destruirlos a todos inmediatamente, sino que quería que su pueblo pudiera tener algunos desafíos, con el fin de que ellos pudieran aprender a ser fiel a Dios. Y que ellos aprendieran, como nosotros tenemos que aprender, de que ese principio es clave para poder vivir nuestra fe, para expresar nuestra fe, de que el Señor está permanentemente a nuestro lado, listo para trabajar por nosotros con toda fidelidad. Ahora, ¿qué es de nosotros? La fidelidad que nosotros debemos tener. Por ejemplo, aquí aparece la palabra compromiso. No vivimos en un ambiente donde la palabra compromiso sea una palabra importante. En realidad, la palabra compromiso es una palabra un poquito esquiva. No es una palabra importante en la convivencia nuestra de ahora.
Y cuando aparece esta palabra, nosotros tendemos a no tener, diría, mucha relación con ella. Ahora, el Señor ha indicado que para que ellos pudieran mantenerse fiel a Dios en el contexto de la conquista de Canaán, dice que debían manifestarse en 3 formas muy concretas. Y en eso estaba el compromiso de ellos, de no casarse con los habitantes del país. Por una sencilla razón, porque esas personas adoraban a otros dioses. El hecho de llegar a un compromiso con esas personas, en el fondo se estaban comprometiendo con lo que ellos creían. Exactamente, con su forma de creencia, su cultura, y una cosa lleva a la otra también. Eso fue un problema serio ya. Y un problema serio ahora. También. Y nosotros hemos visto en desastres en las familias, en los matrimonios, porque cuando 2 personas tienen distintas filosofías de vida basadas en lo que creen, entonces hay un problema serio de relaciones, en no ponerse de acuerdo, especialmente en un tema tan importante como es Dios, la fe, la relación con la iglesia, que llega a producirse grandes efectos dañinos en la convivencia, en la conducta de las personas, en los niños, cuando ya hay hijos, porque los niños crecen con una confusión en la mente. Claro. Porque el papá dice una cosa, la mamá dice otra, o la mamá dice una cosa y el papá dice otra, con relación a Dios, que es fundamental. Déjeme decirle que, por ejemplo, en el corazón, en la vida de un niño, Dios es una necesidad. Y satisfacer la necesidad de un niño con respecto a Dios, a las cosas espirituales, los padres son los primeros responsables. Así que imagínate si la mamá o el papá guían al niño por los caminos de Dios, pero el cónyuge comienza a hacer un trabajo contrario a sacar al niño de ese compromiso. Entonces es un tema muy delicado este asunto. No es una cuestión nomás de hacernos la vida imposible. En realidad es hacernos la vida más llevadera, porque tiene en esta área tiene que haber particularmente una armonía. Y qué bueno que se toque este tema, porque no muchas veces se conversan estos aspectos, que igual es súper relevante, porque tiene una trascendencia, pero que es fundamental, sobre todo lo que usted comenta, cuando uno, aplicado en la actualidad, forma alguna familia. Lo que se habla del yugo desigual, en definitiva lo que trae es un problema. Así es. Así que nuestro compromiso con Dios, cuando es un compromiso con mayúscula, nosotros vamos a tender a comprometernos con los demás, siempre bajo esa mirada. Así es. Sí, cuando un joven se enamora de una niña y esa niña tiene no tiene un compromiso con Dios, entonces ahí es donde nosotros necesitamos poner el cuidado. No puede haber un compromiso hacia alguien que no tiene un compromiso con Dios. Yo no sé si está claro eso. Sí, no, se entiende perfectamente. O sea, el compromiso con Dios debe manejar nuestra vida en todos los aspectos. Entonces, como estamos viendo, la fidelidad a Dios manifestada en estas 3 formas muy concretas, y la primera de ellas es no casarse con los habitantes del país, por el peligro que eso reporta. No mencionar el nombre de sus dioses. Oye, mencionar el nombre. Así es. Oye, este asunto dije, ¿cómo? Sí, el hecho de mencionar sus nombres, tiene que haber una influencia. Claro, hay un reconocimiento. Eso me llamó la atención. Por eso que ahora entiendo, Daniel, por ejemplo, con sus amigos, ¿te acuerdas? Sí. Ellos se propusieron en su corazón ser fiel a Dios. Y ellos no aceptaron que los dioses babilónicos pudieran tener cabida en sus vidas bajo ningún aspecto. Y aun cuando los babilónicos les cambiaron sus nombres con el fin de que ellos obligadamente pudieran pensar en sus dioses, ellos rotundamente no lo aceptaron. Se mantuvieron firmes. Y se mantuvieron firmes. Esa visión, esa revelación de la conducta de los hijos de Dios,
que se mantuvieron fieles a Dios, no comprometiéndose en ningún aspecto con la idolatría, con el compromiso con personas que adoraban a nuestros dioses. No mencionar el nombre de sus dioses siquiera. Y el otro es no adorar a sus dioses. Así es. Entonces, debían mantener una pureza espiritual. Si se casaban con los habitantes, comenzarían a hablar de sus dioses, obvio, ¿cierto? Y acabarían adorándolos. O sea, una cosa lleva a la otra. Claro. Así comenzó la apostasía de Salomón, por ejemplo. Que Salomón, sus inicios fueron impresionantes, como él pidió sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, esa experiencia no le aseguró lo que venía después, porque lamentablemente Salomón no mantuvo el compromiso con Dios. Así es. ¿Sí? Y se comprometió con la idolatría fácilmente. Ahora, por esto, a nosotros se nos aconseja seguir las mismas recomendaciones. O sea, el mismo principio que está aquí es para nosotros. Y no casarnos con personas incrédulas. Por las mismas razones que ya la dijimos. Bueno, yo ya no estoy en eso. Yo tampoco estoy casado también. Bueno, y esto tiene un principio muy exacto, ¿no? No es una cuestión que ahora con todos los inventos y todo lo que vemos, cómo se ha desarrollado la vida, estos principios siguen vigentes. Hasta el día de hoy. Y hay una cantidad de ejemplos y testimonios a favor por aquellos que hicieron, diría, juicio o se mantuvieron bajo esta razón. Hay una cantidad de testimonios de fidelidad, de compromiso, de cómo ellos han tenido la fuerza como para poder grabar en su legado espiritual a sus hijos, y cómo sus hijos han seguido este mismo. Hay muchos testimonios, pero también hay testimonios de la tragedia que ocurre cuando no se toman en cuenta estos principios. Y principios que están en la palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, estos principios están vigentes. Ahora, de manera que cuando dice no casarse con los habitantes del país o no casarse con alguien que no teme a Dios, sigue vigente. Y yo creo que hay muchas tragedias para poder seguir dando evidencia. Oye, como yo como pastor que estuve al frente de la iglesia por tantos años, yo vi esto, pero numeradas ocasiones. En innumerables ocasiones, tanto por fidelidad como no tomar en cuenta esto. Pero hay una frase clave que se repite en todo. No, pastor, él es muy bueno. Yo creo que él en algún momento va a aceptar al Señor. Va a cambiar. Oye, pero de 10 casos, 9 nunca cambiaron. Y también está aquellos que se bautizaron por el compromiso solamente de poder casarse. Claro. Y una vez que se casaron, ni la persona que era de la iglesia siguió en la iglesia. Sí, trae una consecuencia tremenda eso. Ya, pasemos a lo que significa determinación. Determinación. ¿Sabe que decisión no siempre significa determinación? Ya, no son palabras iguales. No son palabras iguales. Yo puedo decidir por el Señor, pero no así determinar mi vida con el Señor. La determinación llega a ser más profunda. Por eso que Josué dice, ustedes tienen que amar a Dios. Pero amar a Dios es una determinación. No es solo una decisión, es una determinación. Israel debía demostrar su amor no amando a otros dioses. Claro, una fidelidad. El mismo principio del matrimonio. Gracias. Yo amo a la Pati, mi esposa. Yo no puedo decirle, oye, también estoy amando a tal persona. No. ¿Cómo sería eso? Las consecuencias que eso traería, yo creo que no estaríamos sentados acá los dos. Bueno, Israel debía demostrar su amor no amando a otros dioses, lo cual redundaría en un grave perjuicio para ellos. Así es.
Además, Josué propone un incentivo para alimentar ese amor, la fidelidad a Dios. Porque el amor no se impone, por supuesto que no. Claro. El amor se gana, se inspira, ¿cierto? Y el amor crece cada día cuando hay unas expresiones de amor. Y Dios tiene expresiones de amor cada día para nosotros. Cómo nos cuida, cómo nos guarda, cómo nos abre el camino cuando todos los caminos se cierran o cuando no existe camino, el Señor abre 1, 2, 3 caminos que no existían. O sea, el Señor está permanentemente demostrando su amor, su cuidado hacia nosotros. Y por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Así es. ¿Cierto? Ahora nosotros tenemos un incentivo mayor, además, ¿cierto? Como inspiración, que es el ejemplo de Jesús. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponde a su amor. Sí, como yo te decía hace un rato, Daniel se propuso. Eso es determinación. ¿Sí? No solo decidió por Dios, sino se propuso en su corazón amar a Dios y servirle. Entonces, en consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Así como Él nos ama, nosotros también debemos hacerlo. ¿Ya? ¿Está claro? Como el agua. Oye, aquí estamos hablando todo bonito, ¿no? Todo lindo. Pero aquí viene la gota del limón. Cuando hay una gota del limón, como que... Sí, como que aquí ya ponemos la alerta. Y habla de la ira. Así es. ¿Cómo de la ira? ¿Qué piensas tú de la ira? ¿Qué viene a tu mente cuando se dice que hablamos de la ira? Yo lo asocio a una consecuencia de algo que uno cometió y básicamente, por ejemplo, una desobediencia, cosas que atenten en este caso los designios que estableció Dios para con nosotros. Y eso provoca una ira, un rechazo, un enojo, un malestar. Fíjate que Josué termina su discurso con duras palabras. Caramba. Y son duras palabras de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Bueno, la desobediencia tiene por objeto, llega al punto de sufrir la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es como la emoción nuestra. Claro. ¿Está claro eso? La ira de Dios no es emocional en el caso de Dios. Dice, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Caramba. Wow. Su ira nunca es una reacción emocional, vengativa e impredecible. La ira es una reacción ante el mal y ante el pecado. Y tú ves que la ira de Dios vendrá para destruir a Satanás, sus ángeles y el pecado. Ese es el objetivo. No está destinado al ser humano. Solo que cuando el ser humano se abraza a la maldad y al pecado y rechaza todo lo que Dios le está ofreciendo para poder, con el perdón, salvarlo del pecado, para a través de su santidad ir transformando su vida, entonces lamentablemente la ira de Dios caerá sobre ellos como consecuencia. Así que tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto también salieron realidad si los israelitas lo quebrantaban. Y ya tenemos testimonios lamentables de lo que eso ocurrió, lamentablemente. En la historia del pueblo. Y eso es lo que me preocupa. Que no vaya a ser cosa que la historia se repita. Así es. Por eso es un desafío para nosotros. Y yo quiero invitar a los amigos, a manera de llamado final, es colocar toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en Dios. A pesar de todas las circunstancias. Yo sé que usted a lo mejor está pasando por momentos difíciles, complicados, quizás con angustia, pero no olviden que hay promesas tremendas como esta. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira qué lindo. Qué lindo, ¿no? Este es el Salmo 40.
Así que coloquemos nuestra vida en forma permanente en Dios. Cuando dice pacientemente esperé en Jehová, es una espera a veces impaciente, pero tenga fe, porque el Señor siempre está al frente, guardándonos y librándonos de nuestros enemigos. Así es, seamos obedientes. Así que, mire las palabras, todo, Ujú. fidelidad, compromiso, determinación e ira. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te bendiga, Gabriel. Gracias, pastor. Gracias por acompañarme y que Dios nos bendiga este sábado al compartir esta lección con nuestros hermanos. Así es, los dejamos invitados a seguir viendo nuestros videos. Denle like, suscríbanse ahí, denle la campanita para que les avise cuando subimos el video. Y esperamos de corazón que esta lección sea de gran bendición para cada uno de los que está viendo. Así que les mandamos un saludo a la distancia, donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos en otra oportunidad, pues ya en la lección 13. Sí. Ya vamos a terminar el trimestre. Y ánimo porque viene otra. Sí, aquí ya nos llegó el material, así que acá lo presentamos. Este es el material que nos va a acompañar durante un nuevo trimestre, si Dios quiere. Excelente. Bueno, oremos. Oremos. Santo Dios, gracias por todo lo que hemos podido ver en este momento. Que tú bendiga a cada hermano, especialmente a los maestros que deben presentar la lección Amén. este sábado a los hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chau. Nos vemos, chao.